Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunos aspectos formales acerca de la tragedia griega. Entonces es un apunte, es la continuación del apunte que habíamos ya realizado acerca de aspectos generales y la historia de la tragedia griega. En este caso lo que vamos a ver es la estructura de la tragedia griega. Entonces bueno, pausen el video, hagan su título y ahorita continuamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver dos aspectos diferentes. Uno es la estructura formal y otro es la estructura del contenido de la tragedia griega. Con estructura formal nos estamos refiriendo a la forma, ¿sí? Es decir, los tiempos, cómo se divide y digamos que esto es lo que en un teatro más reciente se conocería como los actos, ¿sí? No sé si alguna vez han ido a un teatro, a una obra de teatro, y entonces muchas veces entre la obra de teatro hay un intermedio, ¿no? Y entonces podríamos decir que se divide en dos actos. O dependiendo de la convención de la época, es decir, de las reglas, de los acuerdos de cada época, el teatro podía dividirse en actos, en un cierto número de actos. Bueno, pues en la tragedia griega, esta es la estructura en la que se divide. Entonces, primero tenemos un prólogo. Quizás a algunos esta palabra les suena de prólogo. Muchas veces cuando leemos un libro, el primer capítulo se llama prólogo y es que todavía no forma parte de la obra que vamos a leer, del texto que vamos a leer como tal. El prólogo muchas veces es una explicación previa acerca de lo que vamos a leer. Bueno, en este caso no se trata de una explicación, pero sí prólogo quiere decir que va al principio. Entonces el prólogo en la tragedia griega es una secuencia inicial y si lo estamos relacionando con las etapas de la trama en narrativa, el prólogo funciona como el planteamiento. Entonces, secuencia inicial que funciona como el planteamiento. Nosotros en nuestra lectura de Edipo Rey ya leímos el prólogo, que consiste en este momento en el que llega el sacerdote y está suplicándole a Edipo que termine con esa plaga, ¿sí? Y la respuesta que dé Edipo. Entonces, ese diálogo de apertura, ese primer diálogo del sacerdote, sería el prólogo en el que se está explicando ante el público y también ante el personaje, o sea, nos está planteando en cuál es la situación. Tenemos un personaje que se está enfrentando a este conflicto o problema. Muy bien, bueno, el segundo momento se llama parodos, y consiste, bueno, son episodios que se marcan por las entradas del coro. Entonces, si ustedes se acuerdan, el teatro griego tenía como dos pasillos, ¿no? Nosotros tenemos, esto no lo tienen que dibujar, ya tienen el esquemita por ahí. Nosotros tenemos, digamos, estas son las gradas, aquí al centro hay como una especie de arena donde puede estar el coro y aquí tenemos el escenario, Oskene, ¿sí? Y aquí había, si se acuerdan, dos espacios, ¿sí? Que de hecho se llamaban parodos, que son los pasillos por los que entraba y salía el coro. Entonces, cada vez que entra el coro por alguno de los dos lados del escenario, no solamente es la entrada, ¿no? Sino que también marca una estructura de la tragedia, y esto es lo que vamos a ver ahora. El siguiente concepto es el de los episodios. La tragedia griega no se divide en actos, sino en episodios. Y estos se marcan por los cantos del coro. Entonces, bueno, pongámonos la idea de que está Edipo y Tiresias discutiendo, ¿no? Aquí en el escenario. Quizás Tiresias aquí, Edipo acá, o los dos en el escenario. Termina esta discusión entre los dos personajes. Tiresias sale de la escena, se va, ¿no? Edipo se queda en el escenario y entra el coro y empieza a dialogar con Edipo.
eso es como una especie de intermedio, ¿sí? Que va a marcar el final de un episodio, que sería el del diálogo entre Edipo y Tiresias, y va a marcar el inicio del siguiente episodio, que es el diálogo entre Creonte y Tiresias, no, y Edipo, perdón, en el que lo está acusando de haber confabulado contra él. Entonces, bueno, estos son los episodios. Y a la entrada se le llama parodos, y a las salidas del coro, esto es parodos, y cuando sale, todos se van caminando atrás del escenario, se llama éxodos. Y es, bueno, éxodo, la palabra lo dice un poco por sí misma, la salida del coro, ¿sí? Entonces, bueno, pausen el video para copiar todo lo que les haya faltado. Bueno, aquí les puse una imagen de pues una recreación de un coro antiguo griego. No la tienen que tener en su cuaderno, es solo para que tuvieran una idea de que en realidad las entradas y las salidas del coro son lo que le dan esta estructura formal al teatro griego. Ahora, era continua, no había un intermedio, entonces tampoco, bueno, ya hemos leído y tampoco es demasiado extensa la obra, ¿no? La tragedia en sí. Pero bueno, estos como descansos o estos momentos en los que el público podía asimilar lo que estaba pasando, ¿no? Eran las entradas y las salidas del coro. Eso es importante. Muchas veces era mucha información asimilada. Cuando nosotros estamos leyendo podemos hacer ciertas pausas, ¿no? El ritmo de la lectura es diferente, pero el ritmo del teatro te es impuesto. Tú no puedes ver más lento o más rápido la obra. Entonces, estas pausas, que son los cánticos del coro, sirven, pues sí, para descansar, pero además para uno asimilar lo que está ocurriendo en el teatro, ¿sí? Porque recordemos que el coro es un personaje colectivo y que representa al pueblo y en cierto sentido representa las emociones de los espectadores. Bueno, ahora vamos a ver el segundo aspecto, que es la estructura del contenido. Es decir, aquí digamos que esto sería la estructura de la trama, la manera en la que se organiza. Y ahora, la estructura del contenido tiene que ver con ya las acciones concretas en una tragedia griega, es decir, de lo que se trata. Y la idea es que la trama, ¿no?, de la tragedia se construye en un orden en el que las acciones y diálogos llevan a los siguientes momentos. Pausen el video y copien esto. Ahorita les continúo explicando. Ok, entonces, acciones y diálogos, ¿no?, llevan a los siguientes momentos en este orden, para que haya, ahorita vamos a ver para qué, pero siempre es en este orden. Primero, el primer momento, y todo esto de hecho está cercano a lo que en narrativa conoceríamos como el clímax de la historia, ya dirigiéndose hacia el desenlace, ¿sí? No quiere decir que lo que ocurrió antes de la tragedia no sirvió, sino que fue una preparación para estos tres momentos clave, que ya están cerca del desenlace. El primero se llama metabole. A ver, ¿a qué le suena la palabra metabole? Piense. Meta, ¿qué palabras empiezan con meta? Metamorfosis, metabolismo, y esas dos palabras, ¿con qué podemos relacionarlas? Pues con la idea de cambio, ¿no? De hecho, la palabra metabole en sí, estas dos palabras que les mencioné provienen de esta, y es que significa cambio. Entonces, la metabole en la tragedia griega es el momento, se trata del momento en el que se produce una transformación significativa, o sea, importante, en la vida del personaje. ¿Sí? Entonces es un momento específico en el que pasó de tener algo a yo no tenerlo. Pasó de estar en un estado a estar en otro estado radicalmente diferente. Hay un cambio tangible. Tangible quiere decir que lo puedo percibir, lo puedo notar. Entonces, según Aristóteles, que bueno, estas teorías provienen de su obra La Poética,
la metabolé, las más efectivas se producen cuando el personaje pasa de la fortuna a la desgracia. Es decir, que difícilmente un público se va a conmover si nosotros tenemos un personaje que está en la desgracia y pasa a la fortuna. Aquí normalmente es de la fortuna a la desgracia. Muy diferente a las películas de Disney, ¿cierto? Bueno, y el segundo momento sería el reconocimiento. Y bueno, como lo dice su nombre, este momento pasa cuando el personaje pasa del desconocimiento al reconocimiento. O sea, de no saber a sí saber. ¿De qué? De su error, de su identidad, o sea, de sí mismo, y la de los otros. Es el momento en el que el personaje ya conoce la verdad, principalmente. Y bueno, en las mejores tragedias, dice Aristóteles que la metabolé, o sea, esta transformación y el reconocimiento coinciden, o sea, que se dan casi simultáneamente, una después de otra. ¿Y esto qué quiere decir? Que el saber la verdad, conocer la verdad, enterarte de quién eres, es lo que provoca esta transformación y viceversa. La transformación conduce a la verdad. Bueno, si quieren pausen ahorita el video para escribir estos dos y ahorita continuamos. Ok, vamos con el tercer concepto, que es el de la acción destructora, y ya último. ¿Y esto qué quiere decir? La acción destructora es la consecuencia del error, ¿no? Porque esta metabolés, este cambio, el error pues sí, no es un error intencional muchas veces, es un accidente como en el caso de Edipo, pero es la consecuencia de las acciones, digamos. Y se trata del momento en el que se genera una compasión. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de este concepto de compasión, ¿sí? Que es lamentarte por el otro, pero también compasión, ¿no? Sentir la pasión del otro, sentir lo que le está ocurriendo al otro. Entonces, nosotros, sin una acción destructora, no sentiríamos esa compasión. No sentiríamos el dolor del personaje. En este caso de Edipo ya sabemos que su acción destructora, ¿cuál es? O sea, él al saber la verdad de su situación y de su destino, ¿qué es lo que hace? Pues se quiere quitar los ojos, ¿no? Y se los quita. Entonces, ese quitarse los ojos, además de que es muy simbólico y ya después hablaremos de lo que significa y todo lo que conlleva la acción de quitarse los ojos, pues claramente genera en el público pues un estado un poco de shock, ¿no? Porque es algo muy fuerte imaginarse a un ser humano sacándose sus propios ojos, ¿sí? Y bueno, no es para generar asco ni morbo, sino compasión. ¿Por qué? Porque recordemos que el propósito de la tragedia griega es generar este momento de la catarsis. Entonces la acción conductora, y bueno, más bien la tensión de todos estos tres momentos de la metabolia, el reconocimiento y la acción destructora, conduce a la catarsis. Es como el clímax, momento de mayor tensión. Aquí está la mayor tensión. Aquí también, ¿no? Aunque aquí empieza a liberarse. Y esa liberación emocional es la catarsis. ¿Qué quiere decir eso? La purga de emociones, liberar ciertas emociones y, bueno, que tiene un efecto, digamos, sanador sobre el ser humano en un sentido emocional. Bueno, pausen el video para copiar esta última etapa de la tragedia griega. Muy bien, bueno, pues eso sería todo por el video. Nos vemos pronto para seguir comentando Edipo Rey. Adiós.